días, profesor. Buenos días a todos. Somos de la filial Chiclayo de Farmacia y Bioquímica. Mi grupo está conformado por quienes hablan: Doris Castillo Castillo, Álamo Santisteban María, Barbosa Córdoba Lisbeth, Elías Suárez José Javier y Salazar Becerra Karina. El tema es la disociación de los ácidos y las bases. Para establecer lo que son ácidos y qué son bases, vamos a conceptualizar lo que son ácidos y qué son bases y la teoría que lo estudia. La disociación es la separación de iones que existen en una sustancia y que presentan enlace iónico cuando se encuentran disueltos en el agua. Vamos a definir lo que son ácidos y lo que son bases. Los ácidos generalmente presentan dentro de sus propiedades organolépticas, tienen sabor agrio, como por ejemplo tenemos lo que es el limón y el vinagre. Cuando se encuentran disueltos en el agua, enrojecen el papel de tornasol incolora de la naftalina, que son indicadores del ácido base. Su pH es menor que 7. Las bases presentan propiedades de sabor amargo, por ejemplo tenemos el café y el té. Cambian de color los indicadores, azulean el papel de tornasol, enrojecen la solución de naftalina, son jabonosas, neutralizan los antiácidos y su pH es mayor que 7. Existen muchos ácidos y bases caseras, como por ejemplo tenemos el ácido acético al 5% en solución acuosa, presente en el vinagre, el ácido láctico, presente en la leche, en los yogures, el ácido cítrico, presente en el limón. También tenemos lo que es el ácido absórbico, presente en las frutas, el ácido acetil salicílico, que es un componente de la aspirina. También tenemos lo que es el ácido clorhídrico, ya que este es utilizable diariamente en la limpieza de baños, es al 36%, y también está presente en el estómago al 0,02%. También tenemos algunos hidróxidos, como por ejemplo el hidróxido de sodio, que es un detergente industrial, es una base. También tenemos lo que es el hidróxido de aluminio, que es un antiácido para el estómago. En fin, tenemos un sinnúmero de ácidos y bases que nosotros utilizamos diariamente. Para un mejor entendimiento vamos a hablar de 3 teorías. Bueno, continuando con la explicación del tema disociación de ácido-base, en esta parte vamos a entrar a mencionar las 3 teorías más importantes que existen en este tema, como por ejemplo la teoría de Arrhenius, la teoría de Brochet-Lowry y la última teoría de Lewis, ¿no? ¿Qué dice la teoría de Arrhenius? Esta teoría es un poco restringida, vamos a hablar así, porque en esta teoría se habla mucho de que hay sustancias llamadas electrolitos que manifiestan sus propiedades químicas y su conductividad eléctrica en disolución acuosa. Por ejemplo, Arrhenius propuso la disociación iónica en estas sustancias como ácido-base. En ácido, la sustancia o disolución acuosa se disocia en iones. Este ácido dona, cede iones. En cambio, la base es una sustancia que disolución acuosa que disocia iones. Esta va a donar, va a ceder, va a eliminar iones. En eso se basa la teoría de Arrhenius. ¿Qué dice la teoría de Brochet y Lowry? Esta teoría es un poco más amplia que la de Arrhenius. Brochet y Lowry definió ácido-base. Ácido es toda sustancia que dona, cede hidrógenos. La base es toda sustancia que recepciona, acepta los hidrógenos. En comparación a todo esto, ácido dona su hidrógeno y forma una base conjugada. Eso es lo que lo define más práctico la teoría de Brochet y Lowry.
Bueno, ¿qué nos dice la teoría de Lewis? Esta es una teoría más amplia que de las demás. La teoría de Lewis nos habla de que presenta una teoría más generalizada por la definición de ácido-base. En ácidos, ¿qué nos dice de ácidos? Esta es una sustancia de, de aceptar, recibe, resecciona un par de electrones. Esos par de electrones se le conoce como electrófilos, ¿no? Electrófilos son ácidos de Lewis, ¿no? ¿Quiénes son los ácidos de Lewis? En los ácidos de Lewis tenemos los cationes, los anhídridos. En los cationes tenemos lo que es el cobre más 2, plata más 1 y el oro más 3. En los anhídridos tenemos lo que es el CO2, tenemos lo que es el anhídrido sulfúrico y el anhídrido nítrico, o también otras sustancias con el octeto incompleto, como es el cloruro de berilio, ¿no? En bases, ¿qué nos dice Lewis en cuestión a lo que es bases? En bases se refiere a una sustancia capaz de donar un par de electrones llamados que son los nucleófilos, ¿no? Son lo que es bases de Lewis. En las bases de Lewis, ¿quiénes son las bases de aniones? En lo que es aniones tenemos el sulfuro, tenemos el cianuro y el OH. En los óxidos básicos tenemos el óxido cálcico, el óxido de sodio y el óxido de potasio. También en lo que tenemos unas sustancias que tienen un par de electrolitos libres, como por ejemplo el agua, el amoníaco y el CO2. En conclusión, ¿qué nos dice Lewis? Lewis define cómo es ácido-base. En la base recibe, resecciona los electrones y esto forma un aducto, ¿no? Un aducto. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre los ácidos y la fuerza relativa de los ácidos y bases, que es un punto muy importante para la ionización. La ionización es un ácido de una base, es una reacción de equilibrio que está asociada a la constante de forma cuantitativa. La fuerza de los ácidos o bases pueden establecerse comparando las tendencias que tienen por acceder, ganar protones frente a una misma sustancia. Bueno, un ácido fuerte son ácidos que se ionizan, o sea, que se disocian completamente en una disolución acuosa, o sea, si eliminan totalmente su hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos lo que son ácido clorhídrico, ácido perclórico, sulfúrico, nítrico. Son aquellos que se disocian al 100%. En cambio, los ácidos débiles son aquellos ácidos que solo se ionizan parcialmente. Acá tenemos, por ejemplo, el ácido cianhídrico, el fórmico, ácido acético, nitroso, fluorhídrico, sulfurhídrico, fosfórico y el ácido carbónico. En cambio, en las bases fuertes son aquellas bases que muestran tendencia a recibir iones y también se disocian al 100%. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es hidróxido de aluminio, litio, sodio, potasio, cesio, francio, estroncio y lo que es bario. En una disolución acuosa de hidróxido de sodio son electrolitos fuertes que contienen exclusivamente iones de hidrógeno, sodio, iones de OH. Y también se disocian al 100%. Las bases débiles son aquellas sustancias que tienen poca tendencia a recibir iones de hidrógenos, apareciendo un equilibrio entre la molécula no ionizadas y iones. La fuerza ácida depende de la constante de acidez en un ácido débil. En cambio, la fuerza básica depende de la constante de basicidad y varía directamente. La fuerza relativa de base de solución va a depender, esto se puede ir observando su constante de ionización. Vamos a ver ahora la hidrólisis de las sales.
Hidrólisis de sales y ácidos de bases fuertes. Cuando una sal se disocia en medio acuoso, o sea, disuelto en el agua, los iones pueden experimentar una reacción ácido de base con el agua, lo que se llama hidrólisis. Vamos a ver ahora la hidrólisis de sales, de la sal que proviene ácidos y bases fuertes, o sea, significa, por ejemplo, la reacción entre un ácido y una base fuerte, Hermann, una sal neutra más agua. Por ejemplo, las sales formadas por aniones cuyo ácido conjugado sea fuerte y cationes cuya base conjugada también sea fuerte, no se produce una reacción de hidrólisis. Por ejemplo, tenemos ahí la sal llamada cloruro de sodio, que se va a disociar en un ion de sodio. Iones cloruro y el sodio. El cloruro de sodio proviene de la reacción de la hidrólisis de sodio, que es una base fuerte con el ácido hídrico. El catión sodio, al disociar en el agua, no hay una reacción de hidrólisis. Y el ion cloruro tampoco tiene que ser débil para poder reaccionar con el agua. El catión sodio y el anión cloruro son respectivamente el ácido y la base, conjugados tanto del hidróxido de sodio como el ácido clorhídrico. Ambos son fuertes. El anión sodio cloruro son demasiado débiles. Vamos que un ácido fuerte o una base fuerte forman, en este caso, el ácido fuerte. Genera una base conjugada débil, un ácido conjugado débil. Todos son conjugados débiles, todos son débiles, correcto. Entonces, por lo tanto, no van a poder reaccionar con el agua. Y por ende, que el pH es neutro, entonces la hidrólisis de sales que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte, el pH es neutro. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, cloruro de calcio. Seguimos. La hidrólisis de base fuerte y ácido débil. La disociación, estas sales liberan aniones, que son bases conjugadas débil, o sea, la base fuerte genera un ácido débil, por lo que se hidrolizan con iones OH. Por ejemplo, tenemos el acetato de sodio, que es el producto de la reacción del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, con el ácido acético, que es un ácido débil. Por ejemplo, tenemos ahí el catión de sodio, no reacciona con el OH, porque proviene de una base fuerte, pero el anión acetato, que proviene de un débil, el ácido débil, genera una base conjugada fuerte. Esta va a reaccionar con el agua a través de una reacción de hidrólisis básica, pues va a aceptar un protón y el agua libera el pH. Por lo tanto, la sal se hidroliza en un pH básico y aquí se puede definir una constante. Hidrólisis. Por lo tanto, el pH producido por la hidrólisis de la sal proviene de una base fuerte y un ácido débil del pH. En básico, es básico. Tenemos por ejemplo, el carbonato de sodio, que proviene de la reacción de una base, como es el hidróxido de sodio y el ácido carbónico, que es un ácido
es un ácido débil? Tenemos un ácido débil, el cianuro del potasio, que es una sal que proviene del hidróxido de potasio, que es una base fuerte, y el ácido anhidro, que es un ácido débil. Por lo tanto, el pH es un básico. Seguimos, vamos a hablar de la hidrólisis de sales de base débil y base fuerte. Ahora veremos lo contrario. En este caso se disocian, liberan cationes por ender, procedente de una base conjugada. Débil, que se hidrolizan estos conjugados. Débiles, generando iones. Por ejemplo, tenemos el cloruro de amonio, que es una sal que proviene del hidróxido de amonio, más el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el ácido fuerte. El hidróxido en aniones es una base débil. El anión cloruro no reacciona con el agua porque proviene de un ácido fuerte, pero el catión amonio, que proviene de una base débil, es el ácido conjugado, que va a experimentar una reacción hidrólisis. Por lo tanto, el catión amonio cede un patrón en el agua, liberando aniones, y por lo tanto el pH es ácido. Ahora seguimos con lo que es hidrólisis de sales de base débil y ácido débil. En este caso ya tienen formado en cuenta la constante de disociación, la constante de ácido, lo del ácido débil y de base débil. El pH va a depender de esas constantes. La constante de ácido débil es mayor que la constante de la base débil. El catión se hidroliza más que el anión, por lo tanto el pH es ácido. Por ejemplo, el metanoato de amonio, si la constante de acidez es menor que la constante de basicidad, el anión se hidroliza más que el catión, por lo que la solución tendrá un pH básico mayor que 7. Por ejemplo, el cianuro de amonio, si la constante de acidez es igual a la constante de basicidad, el pH es neutro. Por ejemplo, el acetato de amonio. Mi nombre es Karina Salazar Becerra. Continuando con la explicación de las soluciones amortiguadoras, las soluciones amortiguadoras nos permiten mantener el pH cuando se agregan cantidades de ácidos o bases que reducen el impacto de las cantidades drásticas de hidrógeno y se preparan con un ácido débil y una sal del ácido, o una base débil y una sal base, como por ejemplo tenemos el ácido acético, el acetato de sodio. Un buffer básico está formado por una base débil y su sal, como por ejemplo el amoníaco y cloruro de amonio. Los organismos vivos, las células, deben mantener un pH casi constante por la acción enzimática y metabólica dentro de los flujos intracelulares y extracelulares. Contienen pares conjugados, ácidos bases, que actúan como buffer o tampones, que la sangre tiene un pH de 7.35 y 7.45, como por ejemplo amortiguadores intracelular, el fosfato de ácido y el fosfato monoácido. La solución buffer o tampones o amortiguadores deben tener una concentración relativamente grande de cada uno de los integrantes par conjugados de modo que la especie ácida del sistema puede reaccionar con la cantidad de iones hidrógenos que se añaden. Las propiedades de las soluciones amortiguadoras. El pH es una solución amortiguadora, depende de la naturaleza del ácido débil que le integren. El pH de un sistema amortiguador depende de la preparación relativa entre la sal y el ácido, pero no de las concentraciones absolutales de los componentes.